Continuamos con el seminario Joseph Beuys, seminario que estamos dando aquí desde Fundación La Bomba de Miel. Vamos a continuar en este caso con la tercera parte del seminario, tercera parte que vamos a girar, vamos a relacionar, vamos a estar trabajando en torno al libro Ensayos y Entrevistas, un libro que lleva por título en realidad Joseph Beuys y este es el subtítulo, Ensayos y Entrevistas. Es una edición de textos, es una selección, edición de textos a cargo de Bernard Kluser y que vamos a estar leyendo en este caso en una traducción de Miguel Salmerón, publicado por Editorial Síntesis en Madrid, España, en el año 1997. Vamos a estar haciendo eje en este libro más que interesante, que viene a unirse de manera directa a la última parte del libro que estuvimos leyendo en la segunda parte del seminario, que fue el libro donde hicimos eje de la segunda parte la segunda parte de este seminario, que fue el libro de Bernard Lamarche-Badel, y que, como recordarán, termina en una serie de entrevistas, ¿no? Termina el libro con una serie de entrevistas a Joseph Beuys, y que en este caso, bueno, vamos a continuar de alguna manera, previo a leer un prólogo del editor y una introducción a este libro. Vamos a ir directamente con la voz de Beuys, hablando tanto en relación a preguntas que se le hagan en entrevistas, numerosas entrevistas que vamos a leer, y también en algunos textos de su autoría en colaboración en torno a algunas de sus organizaciones, proyectos y demás. Esta es una muy interesante selección de textos, una selección de textos que ha hecho Bernd Kluser y que ya nos va a contar bien cuál es su intención, pero que nosotros vamos a utilizar aquí para poder escuchar en esta interesante selección de textos la voz de Beuys, es decir, un Beuys hablando en primera persona, un Beuys que va a estar tanto en los ensayos como en las entrevistas, hablando de su vida, de su obra, de su obrar, de sus formulaciones como artistas y también, por supuesto, en torno a lo que decía Lamarche-Badel, en torno a la problemática que implica todo su hacer, todo su obrar, todo su extensísimo y muy vasto y muy variado modo de producir arte, que nos va a estar contando entonces el propio Beuys acerca de eso en primera persona, como decía, y que nos va a servir, y esa es la función de seguir con este libro, esa es la razón por la cual vamos a seguir con este libro, este tercer libro dentro de este seminario, en esta tercera parte, vamos a hacer eje en este tercer libro. La razón es buscar la voz de Beuys, buscar una voz que sea en primera persona y que nos pueda ayudar a poder de alguna forma cotejar lo que nos viene diciendo Heiner Stackelhaus en la biografía que utilizamos para hacer eje de la primera parte de este seminario y este libro que citaba recién, que es de Bernard Lamarche-Badel, este libro crítico, ¿no? una tesis en torno a teoría crítica, y que fue donde hicimos eje para la segunda parte del seminario. Ellos han propuesto diferentes formas de comprender a Beuys, de comprender su trabajo y tal vez incluso de entender la importancia de Beuys dentro de la historia del arte, tanto de la historia del arte postmoderno como también de la historia del arte contemporáneo, y seguramente que eso se podría extender, si quisiéramos, a la importancia que tiene hoy en la actualidad en el arte postcontemporáneo la figura de Joseph Beuys. Estos autores han hablado de Beuys en los años 80, los dos libros que hemos leído han sido publicados
durante los últimos años de vida de Boyce, o en el caso del de Stackelhaus, apenas un año luego de la muerte de Boyce. Ambos libros han sido revisados, han sido guiados en sus investigaciones y han sido autorizados por el propio artista para que sean publicados de esa manera. Los dos autores nos han contado que han hecho un trabajo con Boyce, más otros colaboradores, en el caso de Bernard Lamarche-Vadel, para poder llevar adelante sus investigaciones y también la edición y publicación de estos libros. Es decir, esta voz de Boyce ha sido aquí de alguna manera camuflada, o tal vez incluso podríamos decir que ha sido intercalada o interlineada entre la voz de Stackelhaus y la voz del propio Bernard Lamarche-Vadel, quien habla en torno a un trabajo que han hecho en equipo con otras personas que no dice quiénes son, pero que él habla en plural, ¿no? Su libro es un escrito crítico teórico que ha sido producido por un equipo de trabajo, ¿no? Boyce se ha camuflado, Boyce se ha infiltrado dentro de estos materiales y ha aparecido su voz a través, ¿no?, de una especie de voz tercera o de voz, en primer lugar, voz segunda, ¿no?, de los autores, una tercera voz que es la nuestra, que va uniendo tanto la voz de estos autores como la voz de Boyce según lo que los autores dicen. Boyce dijo, ¿no? Boyce hizo, Boyce los autorizó, Boyce les recomendó poder decir, o que era mejor decir acerca de él, o citarlo, ¿no?, en estos dos libros que hemos leído en estas dos primeras partes del seminario, en estas primeras dos partes, para decirlo mejor. Boyce ha hecho un trabajo muy fino, ¿no?, junto con estos cómplices, vamos a decirlo así, ¿no?, cómplices teóricos, cómplices de un juego, cómplices de una estrategia, compañeros de trabajo, compañeros de una causa, ¿no?, compañeros de causa. La causa es específicamente, durante los años 80, poder establecer a Boyce como uno de los artistas más importantes de la posmodernidad y uno de los padres, junto con Warhol, de lo que seguía, ¿no?, el arte que ya se veía venir, que era el arte contemporáneo, arte que empieza con la caída del muro de Berlín y termina aproximadamente con el comienzo del uso masivo de las redes sociales, Facebook y Twitter. Boyce ha hecho con estos compañeros de trabajo realmente algo sumamente interesante, que hasta ahora hemos venido cotejando entre sí a través del hilván de esta voz de Boyce, que nunca está directa, excepto en la última parte del libro de Bernard Lamarche-Vadel, donde aparece hablando en las entrevistas, ¿no?, que le hace tanto Bernard Lamarche-Vadel como otros dos autores. Esas entrevistas son muy cortas para lo que podemos entender como una entrevista en profundidad, o sea, podemos decir entonces que no son entrevistas en profundidad, son entrevistas acerca de algunos temas, de algunos tópicos, y en torno a eso, sin mucha repregunta, que es lo que es realmente interesante en las entrevistas. Esas entrevistas evidentemente también estaban de algún modo guionadas o presionadas por la figura de Boyce, por su enorme carisma y por su enorme poder hipnótico que ya hemos visto, evidentemente, ¿no?, tenía y que generaba a partir de eso, en torno a su causa, en torno a su doctrina, una manera de los otros de estar con él muy siempre relativa a algo más o menos o similar a lo que pasó con el coyote en aquella acción que también nos han contado, ¿no? Boyce amansaba a las fieras
y finalmente lograba, aún las diferencias, un consenso que siempre le sumaba a él, ¿no? Por lo tanto, hemos venido escuchando una voz de Boyce bastante encubierta, buscando distintos significados y distintas posibilidades de significar su vida, su obra, su obrar y demás, pero que siempre ha estado girando de una forma muy clara o ha estado en torno a algo muy claro, que son unos especies de un decálogo, una especie de decálogo de 10 cosas importantes que son las que Boyce hizo durante toda su vida, desde la niñez hasta su muerte, y que fueron las cosas a las que le dedicó su vida y a las que se dedicó en su trabajo en artes. De ahí, de estas 10, se abren innumerables ramas que de muchas formas van abriendo, ¿no? Valga ahí decirlo nuevamente, van abriendo, van expandiendo este decálogo de Boyce a una multiplicidad, yo diría que todavía poco abarcativa aún hoy, que todavía poco podemos abarcar, para decirlo mejor, aún hoy, en torno, a todo lo que eso significa, ¿no? O sea, no sabemos hasta dónde abrió Boyce ese decálogo, pero sabemos que esa expansión fue enorme y por ahora no ha sido totalmente cubierta en las investigaciones, en las formas y demás en las que se encara a Boyce, a su obra, su obrar, y específicamente a lo que tiene que ver con su vida, ¿no? Con el arte igual vida, vida igual arte. Seguramente que esta época que estamos viviendo hoy, una época que es postcontemporánea y de alguna manera también ha dejado atrás el postestructuralismo como una figura eje o como una situación eje desde donde, de un modo muy relativo a la sociología en el arte, analizaba ciertas maneras, ¿no? Ciertas presencias como la de Boyce en el arte. Nos hemos estado alejando en los últimos años de esas versiones de análisis acerca de los artistas, de las obras, de sus obrares y sobre todo de sus incidencias, de sus influencias y de sus proyecciones. Y eso nos lleva a encontrarnos hoy con un Boyce desde otras referencias, desde otras maneras de investigar, desde otros lugares para poder verlo, para poder mirarlo, para poder verlo y pensarlo, ¿no? Que bueno, es lo que estamos buscando también en este seminario y es lo que vamos a tratar de ahora encontrar en una primera medida en estas lecturas que vamos a hacer de este libro, donde vamos a escuchar entonces a Boyce hablando en primera persona, ¿no? Entrevistas extensas, muchas entrevistas, textos importantes que se han estado citando de a fragmentos muy cortos, vamos a leerlos ahora completos. Bien, un libro que es importante para poder entonces ver primero que nada cuál es la estrategia de Boyce entre lo que hemos visto hace encubierto a partir de la autoría de otros, ¿no? De otros investigadores y teóricos relativos específicamente, por ejemplo, al postestructuralismo. Vamos a ver cómo ese Boyce logra infiltrarse, logra desde adentro de la disciplina romper con los cánones. Lo vimos claramente en el libro de Bernard Lamarche-Badel, ¿no? Un Bernard Lamarche-Badel muy conflictuado, que empieza con una hipótesis que desarrolla de manera muy torpe, que va tropezando a cada paso, básicamente por su disciplinariedad profesional, ¿no? Por ser crítico de arte, por ser un crítico de arte que trabaja funcional a los mercados disciplinales, tanto de carácter privado como público,
institucionales como de mercado, y que, va tropezando con sus propias ideas sin poder encontrar a Beuys como pretende, porque, no puede salirse de su sistema, ¿no? Del sistema del arte, cuando él mismo promulga que Beuys, cuando uno lo busca desde el sistema, no lo puede encontrar, porque Beuys no está proponiéndonos desde el sistema arte, sino que Beuys nos propone arte como una problemática, ¿no? Como algo que está por fuera de lo sistemático, por lo menos en términos del sistema del arte de los años 80, ¿no? Siempre cabe aclarar eso. Este libro que vamos a leer ahora, entonces, lo que nos va a permitir es ver todo esto, ¿no? Nos va a permitir ver claramente todo esto, nos va a permitir ver también claramente cuál es mi intención con este seminario, nos va a permitir ver cuál es nuestra intención desde la bomba de miel con esta propuesta, y también nos va a permitir ver con claridad cuál es la estrategia de Beuys en sus juegos, ¿no? En sus jugadas, en sus movidas, a modo de ajedrez, a modo de jugadas duchampianas, a modo de movidas de ajedrez duchampianas. Mal que le pese a Beuys, yo creo que no le pesaba tanto, pero bueno, más o menos siempre dijo que le pesaba. Pero Beuys aprendió mucho, ¿no? Igual que Warhol, de esas maneras de hacer en el arte duchampianas, y definitivamente fue, junto con Warhol, quien las puso a tope, ¿no? Quien las llevó al máximo posible en torno a la estrategia, y sobre todo a la estrategia del encubierto, ¿no? Vamos a ver entonces en estos textos cómo Beuys juega con todos los parámetros para poder establecer sus ideas y su manera de pensar el arte, siempre en torno a una doctrina, ¿no? Siempre en torno a un adoctrinamiento, o sea, siempre buscando generar fieles seguidores que puedan ayudarle a cumplir con lo que él está buscando, que es cambiar la humanidad para bien, para mejor, a través de la enseñanza del arte como eje de formación de todos los seres humanos, y a partir de eso, llevar a cabo una especie de estimulación constante, enorme, gigante, sobre la creatividad en el ser humano, para que a partir de eso, y guiados por los profesores de arte, por la gente del arte, los artistas, los agentes, los museos, o sea, todo tipo de instituciones y demás, ¿no? Las documentas, ya lo hemos visto también, puedan los seres humanos que no son artistas de profesión en torno al sistema del arte, puedan por problemática generar cambios en torno a una posibilidad de creatividad puesta en dimensión del hacer cotidiano, de la vida diaria, ¿no? Una creatividad con la que se puede cambiar el mundo. Beuys cree en esto firmemente, es un fanático absoluto, y con todo lo que hace, lo que está buscando siempre es adeptos, es gente que lo siga, son personas que lo ayuden y que les sean fieles, ¿no? Que les sean fieles, porque esto trae siempre muchos problemas, muchos inconvenientes. Sus maneras, tanto en sus ideas, ¿no? que podríamos decir deviene en su ideología, tanto en su ideología como en sus formas de hacer. Beuys siempre es muy controversial, Beuys siempre genera escándalos, Beuys siempre genera situaciones que son tensas, paradójicas, contradictorias. Beuys siempre está en el mismo punto, visto como un genio, como el gran genio de la posmodernidad, tal vez el último genio, ¿no? Porque después de eso no se pudo hablar ya más en la historia del arte, de la noción de genio, ¿no? De los artistas genios, pero tal vez Beuys es el último gran genio, y en el mismo punto también se puede decir que es el último gran charlatán, el último gran estafador, ¿no? Beuys tiene todo esto porque su
su manera teórica de proponer arte en torno a esa problemática es absolutamente controversial, insisto, es absolutamente paradójica, contradictoria, tensa, nunca es amable, siempre está generando, va al choque, es de una capacidad, hoy podríamos decir en términos de marketing específico en artes, es muy agresiva, tiene una forma, ¿no? que para la publicidad incluso de ese momento y para la propaganda del primer tiempo de Beuys y la publicidad de los últimos años de Beuys era también ya muy agresiva, ¿no? Se entendía ya así también, un Beuys que va muy de frente y con mucha fuerza, y que, bueno, genera entonces también mucha aceptación, mucho respeto, pero también mucho rechazo y mucho cuidado acerca de él, ¿no? Beuys necesita todos los adeptos posibles porque si él arma una legión de seguidores, le va a ser mucho más fácil siempre imponer sus ideas y lograr este bienestar que él busca para la humanidad. Su calidad de proyecto es netamente humanista, ¿no? Netamente humanista, y se podría decir que de alguna forma en eso es de la primera posmodernidad, ¿no? Que es esa primera posmodernidad que revisa críticamente los movimientos de vanguardia en arte, los movimientos de vanguardia que hicieron arte a la vez que política, a la vez que humanismo, ¿no? Siempre en torno a eso, ¿no? En torno a hacer arte para ayudar a la humanidad, para ser funcionales a una mejoría de la vida y la calidad de vida del ser humano. No obstante, Beuys sabemos que no se queda en esa primera etapa de revisión de la modernidad que hace la posmodernidad, sino que avanza muchísimo y avanza específicamente en torno a esta paradoja, ¿no? A esta situación paradójica en la que él se transforma en el gran protagonista y en la que él, ¿no? Está buscando un bien común, pero que todo termina sumándole puntualmente a él, ¿no? La paradoja que se da en la aparición de los mercados, ¿no? En la aparición de los mercados con los idealismos de los años 60 y de los años 70 y la habilidad de los mercados que aparecen en ese momento, ¿no? En plena Guerra Fría, de los mercados para empezar a utilizar esas ideologías en pos de las corporaciones que empezaban a hacer buenas migas para algunos poques, digamos, ¿no? Algunos pocos, algunas pocas. Beuys va a jugar con todo esto sobre el fin de los años 70 y sobre el principio de los años 80 y hasta su muerte a mediados de los años 80, y lo va a hacer de una manera muy clara en torno a estas figuras que vamos a ir encontrando de él hoy, ¿no? Que han pasado ya 30 años casi de su muerte, ¿no? Que han pasado un poco más, ¿no? De 30 años de su muerte, y que, bueno, estamos hablando, ¿no? De un Beuys que hoy podemos ver con mucha claridad después de muchos estudios, de muchos análisis, de muchas posiciones encontradas, de muchas teorías que hablan de cosas muy opuestas o que definen de manera muy opuesta mismas acciones, mismas obras, mismos obrares de Beuys, ¿no? Toman una misma obra, un mismo obrar, y según el autor a veces podemos ver versiones de eso absolutamente opuestas, ¿no? Beuys quería esto, Beuys amaba esto. Beuys es el gran padre de la posverdad en el arte, junto con Andy Warhol, junto seguramente con Marcel Duchamp, que en todo caso es el gran abuelo, ¿no? De la posverdad en el arte, que empezó a trabajar con eso, no pudo establecerlo, no pudo lograr sostener eso en la modernidad, pero bueno, sus dos grandes secuaces de la posmodernidad, que han sido Andy Warhol y Joseph Beuys, lograron hacerlo, ¿no?
a pesar de ellos mismos, porque ninguno de los dos estuvo finalmente tan de acuerdo con ser nombrados seguidores de Marcel Duchamp, ¿no? Menos aún, por supuesto, Joseph Beuys, quien siempre tuvo una relación sumamente tensa, ¿no? con su gran fantasma, ese Marcel Duchamp silencioso que lo exasperaba, ¿no? Bien, vamos entonces a leer estos textos en busca de este Beuys complejísimo, que hace todo esto, que busca todo esto, y que el fin último siempre es poder cambiar a la humanidad para bien a través de cada ser humano como artista en torno a poder, a través de la creatividad, ir modificando de a poquito, cotidianamente, una por una, las cosas que hay que modificar para que todo lo que entendemos existe sobre la Tierra tenga mejor bienestar, ¿no? O mayor bienestar, exista mejor. Vivamos, existamos, seamos mejores, ¿no? Tengamos mayor bienestar. Bien, vamos entonces a empezar a leer, primero que nada, este libro, ¿no? Que está, como les decía, editado por Bernd Klusser, en una traducción de Miguel Salmerón. Vamos a leer lo que Klusser nos cuenta, ¿no? Como prólogo del editor. Pero antes vamos a leer los legales de este libro, vamos a hacer toda la lectura de la parte legal del libro para que ya también quede asentado aquí en estos audios y que ustedes puedan, en todo caso, si desean buscar, investigar, tener los datos precisos. Como les decía, este libro se publicó por la editorial Síntesis en el año 1997. No figura aquí en los créditos el año de publicación, pero se puede ver, ¿no? en el final que es el año, ¿no? En el cierre del libro se ve que el año es el año 1997 y además vamos a escuchar algunas referencias de Bernd Klusser en relación a la publicación de este libro que nos da claramente un dato, ¿no? Que dice 20 años después de la muerte de Beuys, ¿no? Que es más o menos ahí, ¿no? Es exactamente en realidad ahí, 2006-2007. Vamos entonces a ver, perdón, ahí estamos con los legales, bien, vamos entonces a leerlos. Este libro ha sido publicado en Madrid, en España. Aquí figura que tiene tantos derechos de autor Bernd Klusser como Joseph Beuys a partir de BG Bildkunst de Bonn y también, por supuesto, la editorial Síntesis. Nos dice también, ¿no? que este libro ha sido publicado entonces en esta traducción de Miguel Salmerón y bueno, lo primero con lo que inicia el libro es con un índice. El índice lo tiene al comienzo, lo vamos a leer para que podamos tener ya una idea de qué va todo el libro. El índice comienza con prólogo del editor. Luego de este texto vamos a tener un texto que lleva por título Introducción, pensamiento acerca de la recepción de la obra de Joseph Beuys, esto por Bernhard Klusser, ambos textos, y este último texto tiene un subtítulo que dice Arte igual ser humano. Luego vamos a tener una sección, que en realidad es una sección que ocupa la gran mayoría de las páginas de este libro, que se llama Currículum de la vida / Currículum de la obra, y es donde adentro de esta sección van a estar estas entrevistas y textos, ¿no? Ensayos de Joseph Beuys y otros colaboradores o compañeros de procesos, de proyectos y demás. Lo primero que va a aparecer entonces es una entrevista con Joseph Beuys, un texto que es una entrevista que le hizo Willoughby Sharp el 28 de agosto de 1969.
Luego va a aparecer otro texto dentro de esto que se llama Currículum de la vida, Currículum de la obra, que va a ser también una entrevista a Joseph Beuys por George Shellman y el propio Bernd Klusser, es decir, el propio editor de este material, ¿no? De este libro. Luego va a aparecer otro texto que en este caso es ya un texto de Beuys y que lleva por título Manifiesto de la Fundación de la Universidad Libre Internacional de Creatividad e Investigación Interdisciplinaria. Esto es del 20 de febrero de 1973 y en realidad nos aclara aquí que este es el texto para la prensa, es una especie de nota para la prensa escrita o firmada por Joseph Beuys y Heinrich Boll, su socio, digamos, su coequiper, ¿no? Para esta idea, para este proyecto, para la Universidad Libre Internacional. Y también nos dice que está firmado por otros miembros de la universidad, algo que bueno, ya hemos visto en los textos anteriores, en la primera y segunda parte de este seminario, que esto bueno, estaba escrito por varias personas. Ya aquí lo veremos en detalle, ¿no? en la lectura de este texto. También entonces esta sección, Currículum de la vida, Currículum de la obra, va a incluir otro texto que se llama, o que lleva por título, Discurso de inauguración de su exposición Dibujos, 1946-1971, en el Museo Casa Lange de Krefeld, el 19 de mayo de 1974, y esto es un discurso de Joseph Beuys que dio entonces en la inauguración de esta muestra, su muestra, ¿no? del año 74 llamada Dibujos 1946-1971. Vamos a tener también otro texto que lleva por título Observaciones acerca de unos pocos objetos y una performance, fragmentos de conversaciones entre Caroline Tisdall y Joseph Beuys. Esto ocurrido entre el año 1974 y el año 1978. También vamos a tener un discurso de Joseph Beuys que dio Beuys con motivo de la recepción, o sea, de cuando recibió el grado de doctor honoris causa otorgado por el Colegio de Arte de Nueva Scotia, o sea, Nueva Escocia, en Halifax, el 8 de mayo de 1976. Vamos a tener este texto que es un texto interesantísimo, el discurso que dio Beuys con motivo, digamos, de ese honoris causa que recibió. Luego también va a estar incluido un texto del cual también hemos hablado ya, ¿no? Aquí lo vamos a poder leer completo, que es Llamamiento a la Alternativa. Este texto que figura como, figura reseñado, ¿no? en Frankfurter Rundschau del 23 de diciembre de 1978, ¿no? Es una publicación periódica, el Frankfurter Rundschau del 23 de diciembre de 1978, donde apareció allí este texto Llamamiento a la Alternativa de Joseph Beuys. Lo vamos a poder leer también completo, un texto más que interesante también, valga de decirlo, ¿no? Bueno, todos los textos aquí son realmente una joya, digamos, ¿no? Luego tenemos el otro texto del cual también nos han hablado tanto Stackelhaus como Bernard Marchevadel, que es James Joyce, así es el título del texto, y dice cita de Beuys en una entrevista con Heiner Bastian y Jeannot Simen el 8 de agosto de 1979. ¿no? Luego también va a aparecer un texto dentro de esto que, como decíamos, se llama Currículum de la vida, Currículum de la obra, un texto que lleva por título Me subí a este tren, y que es una entrevista con Joseph Beuys por Art Papier, que está fechada el 2 de noviembre de 1979, también un periódico, ¿no? una especie de revista de arte, vamos a decirlo de ese modo para simplificar. Luego también aparece Joseph Beuys en conversación con Longwin Wigers
esto es también una entrevista, una especie de entrevista, justamente es una conversación, digamos, una entrevista charlada, de ida y vuelta, ¿no? No son preguntas, sino reflexiones conjuntas, del 22 de noviembre de 1979. Ahí está fechado esto. Luego va a aparecer algo que es un texto que lleva por título Sobre el arte y los artistas. Esto es una transcripción de una videoentrevista con Joseph Beuys por Kate, bueno, vamos a leerlo cómo se escribe, Kate o Kate Horserfield. Esto es del 3 de enero de 1980, del año 1980. Luego también vamos a tener, ya para ir casi terminando, un texto que lleva por título Diálogo sobre el arte, la arquitectura del mundo, con su arquitecto Joseph Beuys. Esto es una entrevista con Achille Bonito Oliva el 9 de abril de 1981, ¿no? Achille Bonito Oliva, quien ya escuchamos también en entrevista, que apareció en el texto anterior en el que hicimos la segunda parte de este seminario, el libro, ¿no? Joseph Beuys de Bernard Lamarche Vadel. Vamos a tener un penúltimo texto dentro de esta sección que se llama Currículum de la vida, Currículum de la obra, que lleva por título Conversaciones con artistas, y luego dice Richard de Marco entrevista a Joseph Beuys en Londres el 26 de marzo de 1982. Y va a terminar esta sección con algo que lleva por título, un texto que lleva por título Discurso sobre el propio país, Alemania. Y esto es una conferencia pronunciada por Joseph Beuys en la Kammerspiele de Múnich el 20 de noviembre de 1985, es decir, apenas unos meses antes de morir. Recordemos que muere en enero de 1986. Luego va a aparecer hasta ahí entonces esta sección llamada Currículum de la vida, Currículum de la obra, y luego va a aparecer aproximadamente 5 páginas, 6 páginas de fuentes, ¿no?, acerca de estos textos, o sea, las citas específicas que las dejaremos aquí para que ustedes las puedan consultar y si quieren ampliar, buscarlas. Está muy bien hecha esta recopilación de citas, de fuentes, digamos, ¿no?, de todo esto, de dónde ha sido extraído cada cosa y en qué momento y cómo. Y luego, al final, tenemos una especie de presentación corta de cada uno de los interlocutores de Beuys aquí, o sea, de cada una de las personas que aparecen entrevistándolo, conversando y demás con él. Es una serie de textos cortos, la verdad que es más una especie de comentario pequeño para que nos demos una idea de quién es, o de dónde más o menos podemos ubicar, a dónde podemos ubicar a estas personas que están hablando con Beuys. Vamos a leer la primera, que es la de Bernard Klüser. No es la primera que aparece porque está puesto en un orden que no tiene que ver con la aparición, digamos, específica, ¿no?, de cada autor. Bernard Klüser es el primero que debería aparecer y en realidad es el tercero que aparece aquí. Lo vamos a leer, es uno de los que más, de los fragmentos de estas biografías pequeñas, ¿no?, pequeñas bio, es el más largo, digamos, el texto más extenso. Así que vamos a leerlo para que tengamos ya una idea de quién es entonces Bernd Klüser, el editor de este libro que vamos a tomar para hacer eje en esta tercera parte del seminario. Dice Bernd Klüser, galerista, escritor y editor en Múnich. Desde 1970 tiene una estrecha relación con Joseph Beuys. Primeras ediciones con el escultor desde 1971. El primer catálogo de la obra fue editado en colaboración con su colega George Shellman en 1971. Es decir, alguien muy cercano a Beuys y alguien que trabajaba específicamente la circulación de la obra y de las ideas de Beuys. Autor de la película Celtic Mass o Celtic Cruise, esto del año 1971.
Y dice, después, hasta 1986, fue editor de múltiples ediciones y publicaciones del autor, exposiciones en galerías de Boys y mediador en la exposición de instalaciones y obras en museos internacionales de muestras grandes que se hicieron de Boys, ¿no? Entre otros, por ejemplo, bueno, algunas muestras que nombra aquí, por ejemplo, Muestra tu herida, o El final del siglo XX, Metro originario termoplástico, o la exposición Terremoto, ¿no? Todas exposiciones, bueno, que en este caso Bernd Klüser fue quien, bueno, fue el mediador, digamos, ¿no? Podríamos entender hoy una especie también de curador, ¿no? Si bien en ese momento no se hablaban esos términos todavía. En 1986, dice, fue Bernd Klüser iniciador y uno de los comisarios de la exposición Joseph Beuys en honor, digamos, o se puede traducir mejor, en honor de Joseph Beuys, que es una exposición a modo de requiem, digamos, ¿no? Es una exposición post-mortem, apenas Beuys falleció, se organiza esta exposición que empieza a girar por distintos lugares y que, bueno, aquí nos cuenta que fue uno de los comisarios, ¿no? Ya podemos hablar aquí sí de curador, en este caso en la Galería Estatal, en la exposición que se hizo de esto, ¿no? En honor de Joseph Beuys, en la Galería Estatal Lempachhaus de Múnich. Nos dice también que a finales de los años 80, Bernd Klüser, llevó a cabo una compilación de todas las entrevistas de Joseph Beuys, y esto lo hizo en colaboración con el archivo del legado de Joseph Beuys, aunque esta compilación nos aclara aquí que no ha sido editada todavía en español al momento de esta aparición, ¿no? En el año 2007 de este libro. Tenemos entonces que a su vez también nos dice que tiene una colección privada de esculturas y objetos de artista, la colección Klüser, y que ha sido dejada en este momento, ¿no?, de la publicación de este libro en préstamo temporal a la Pinakothek de Modern de Múnich, ¿no?, a la Pinacoteca de Arte Moderno de Múnich. Bien, esto es entonces lo que nos cuenta un poco acerca del autor, en realidad del editor de este libro, del compilador de estos textos, aquí en esta pequeña biografía. Bien, vamos a dejar entonces hasta aquí y ya arrancamos en el próximo audio leyendo los dos primeros textos que van a dar inicio a este libro, los dos primeros textos que son de Bernd Klüser y que sirven en primer lugar, el primero, ¿no?, como bien dice el título, es un prólogo a la edición, un prólogo del editor, ¿no?, un prólogo de Bernd Klüser, y el otro texto también de Bernd Klüser, que es Introducción, pensamientos acerca de la recepción de la obra de Joseph Beuys, arte igual ser humano.